Eh, 30 años ya es un montón. Sí, sí, vine acá en el 90. ¿Y cuando te fuiste, estabas viviendo en Buenos Aires o en Rosario? Mira, nosotros con la banda, que somos todos rosarinos, arrancamos en el 85. En el 87 nos fuimos los tres a vivir a Buenos Aires, que fue cuando pegamos el sello discográfico CBS y grabamos los dos álbumes que salieron en el 87 y 88. En el 89, cuando se va todo al carajo en la Argentina, yo me voy a Europa, fines del 89, 90. Ariel Pozo se va a Buenos Aires, que es cuando él arranca tocando con Miguel Mateos, que sigue hasta el día de la fecha. Así que ya en esa época estábamos entre la ida y vuelta de Buenos Aires a Rosario, porque la situación económica en la Argentina ya se veía venir cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor, y bueno, a fines del 89 detona toda la Argentina. Yo no sé si vos sos muy joven, por ahí no te acordás. No, pero no, tengo 43, te digo. No soy tan joven, me acuerdo. Y más o menos, en el 89 fue una debacle, había, no sé, 4000% de inflación anual, saqueaban los supermercados, o sea, fue una cosa. No, me acuerdo que mi papá me mandaba a hacer mandados y me decía, tráeme 3, 4 atados de pucho porque a las 2 horas valía el triple. Claro, bueno, tal cual. O sea, vos comprabas leche a la mañana, costaba 5 pesos, y iba a la tarde, costaba 15. Claro, claro, tal cual. Che, ¿y al toque elegiste Londres o estuviste en otros lugares? Yo ya había vivido un año en Estados Unidos. Antes de haber armado la banda, de haber armado Graffiti, yo ya había vivido un año en Estados Unidos, en New York. Después volví a Argentina y ahí es cuando surge la banda, al armar la banda y todo eso. Y cuando me voy de Argentina a fines del 89, me voy primero a Alemania. Me quedo en Alemania 6, 7 meses y con eso, con esa pie a tierra de Alemania, es que me vengo directamente a Londres. Mi intención era ir a Londres, sí o sí, pero estamos hablando de una época donde nadie tenía nada, nada de nada, no había internet, no había teléfono, no había un carajo, no había nada. Claro. Así que la parada en Alemania me vino bárbaro para hacer plata, y con eso me fui, fueron 6, 7 meses, y con eso me fui a Inglaterra. Yo me podría tranquilamente haber ido a España, por ejemplo, tal vez Claro. hubiese sido mucho más fácil por el idioma y todo eso, pero no me interesaba, porque para mí España no se asocia a ningún punto con el rock ni nada por el estilo, y Inglaterra en ese sentido, todo lo que tiene que ver con Inglaterra, por lo menos de mi generación, venía de las grandes bandas eternas de toda la época, desde el rock polifónico, los Beatles, y bueno, podemos estar 5 días hablando del tema, pero mi intención siempre fue venir acá, y cuando llegué me encantó, y acá estoy, hace 30 años. ¿Y en Alemania cómo hiciste plata? No, en Alemania me fui a laburar de nada que ver, porque un día, en el medio de la debacle total económica en la Argentina, hay que buscarse en espacio-tiempo. Los argentinos que tenían ciudadanía italiana, a través del consulado italiano en Rosario, te ofrecían laburo en Alemania, de lo que sea, en heladerías, en lo que carajo sea. En ese momento, mira vos, yo estaba en el pico de la carrera con la banda, y de pronto estabas pensando en que los tipos te garpaban todo. Claro, el contraste entre lo que se vivía en ese momento en la Argentina y la situación económica de Alemania era bizarro. Y de pronto te decían, bueno, nosotros te pagamos el pasaje y el alojamiento, y vos te venís y laburás 6 meses, te pagamos, no sé, en dólares o lo que era en ese momento era el marco, porque todavía no existía el euro. Imagínate, o sea, medio Rosario se fue a la mierda, que los que tenían pasaporte se fueron todos a la mierda corriendo, porque en Argentina estaban llamas, y los que no tenían pasaporte hacían, no sé, maniobras desesperadas para tratar de encontrar algún abuelo italiano, una abuela, un primo, un tío, un perro, cualquier cosa, viste, que les pudiera dar un pasaporte para irse a la puta madre. Pero imagínate, la ciudadanía, sacarla tardabas 4 o 5 años para sacar. Yo la había sacado muchos años antes, porque precisamente me había ido a vivir a Estados Unidos, y así por rebote dije, voy a tramitar la ciudadanía mía argentina, italiana. Y claro, cuando se armó el quilombo yo la tenía. Imagínate, cuando salieron todos corriendo en llamas al consulado, la cola daba la vuelta a la manzana, y era un trámite que lleva un montón de años. La gente no sé, saltaba, se tiraba al Paraná, ¿entendés? Estaba pensando que cuando caíste en Londres, agarraste todo el nacimiento y desarrollo del Britpop.
Claro, yo llego a Londres acá con toda el fulgor de las bandas del Britpop, Oasis, a ver, las que se te vengan por la cabeza. Imagínate, para un músico, yo ya venía con toda la camada anterior, grosísima, de las bandas sinfónicas, de verdad, de tipos virtuosos que tocaban la guía telefónica, de Yes, Pink Floyd, de Queen, o sea, todas esas bandas infernales que vos decís, bueno, Genesis, a ver, lo que te guste. Deep Purple, venías de eso y después arranca el Britpop, este movimiento mucho más moderno con todas estas otras bandas que empezaron a surgir. Buenísima, pero eso es lo que me gustaba a mí de la idea de ir a Londres. Claro. La idea de ir a un lugar que tiene esa génesis constante de música, de lo que se te cruce, ¿me entendés? ¿Y ahí empezaste a hacer música? Primero me instalé, porque no te olvides que, a ver, un argentino en Londres, estamos hablando en esa época, a mí siempre me trataron bárbaro, yo siempre me sentí muy a gusto, yo siempre digo, me sentí mucho más a gusto como un argentino en Londres que como un argentino en España, en donde también viví un tiempo. Hay mucho de filosofía barata en ese sentido de creer que uno, si por ejemplo es argentino y va a Italia, es más fácil todo, porque sos argentino y nosotros tenemos mucho de los... Bueno, yo tenía pasaporte italiano. Claro. Y no es así. El italiano no tiene nada que ver con el argentino. En cuanto a su forma de vida, en cuanto a las cuestiones culturales, nosotros creemos que tenemos mucho más en común con ellos de lo que en realidad tenemos. Y con el español lo mismo. Yo viví un tiempo en Madrid, por ejemplo, y viví 3 meses en Barcelona, nada más lejos de la idiosincrasia del argentino. Sí, a ver, es más cómodo por el tema del idioma, y sí, es más cómodo por el tema del idioma, y en muchas costumbres no se puede negar que el argentino tiene mucho de las dos, de los españoles y de los italianos. Sin embargo, en Londres, donde es el último lugar de la tierra que vos podés pensar que un argentino se puede llegar a sentir cómodo, como es tan cosmopolita, vos nunca te sentís que sos un extranjero, porque son todos extranjeros. Claro. ¿Entendés? Vos agarrás 10 personas por la calle, tenés mucha suerte si agarrás un inglés, porque son todos franceses, alemanes, españoles, mexicanos, o sea, está todo mezclado, entonces da igual. Y eso, ese crisol de raza, que la tienen muy pocas ciudades en el mundo, yo creo que New York y Londres y para ahí, a vos te hace sentir cómodo, porque no te sentís un bicho raro, un sapo de otro pozo, en un lugar, por ejemplo, lo de Alemania como experiencia fue medio raro, porque en Alemania está muy lindo, pero si sos alemán. Claro. Si no sos alemán, y está todo mal, o sea, ¿qué carajo estás haciendo ahí? ¿Me entendés? Bueno, ¿y tardaste cuánto en instalarte y cuánto empezar a hacer lo que fuiste a hacer, que es música? Y pasó un año largo que yo hablaba algo del idioma, pero no era un idioma que dominara, y cuando el idioma, si bien uno lo estudia en el colegio, lo estudia acá, uno cree que habla inglés hasta que llegás y te parás acá en una calle en la esquina en Inglaterra y alguien te pregunta algo y no tenés la más puta idea de qué te dijeron. Y yo había vivido en New York, como te dije, pero en realidad cuando volví de New York, me volví hablando cubano en lugar de inglés. Viste que en New York no habla nadie inglés. O sea, me acuerdo de carteles en Miami que decía se habla inglés. En los negocios en Miami, no es joda. Se habla inglés. Bueno, sin palabras. En cambio me costó adaptarme al ritmo de ellos y entrar en la... Yo no quería venir a Londres a hacer camaradería con los argentinos, porque para eso me quedaba en Argentina. Yo quería venir a Londres para insertarme dentro de la sociedad de ellos, si no, no tiene sentido. Si no, sos el típico renegado que vive en un país donde no quiere estar, ¿me entendés? Claro. Para mí no tiene sentido. Si vos querés, si te vas a Londres para vivir rodeado de la comunidad de argentinos, volvete a Argentina, que están todos ahí. Claro. ¿Entendés? O sea, claro, me interesaba aprender de la cultura de ellos, aprender de la idiosincrasia de ellos, ¿entendés? Así que al año ya medio que me empecé a sentir cómodo y con más confianza como para poder empezar a moverme. Yo tenía el material, me había llevado de Argentina material en inglés, de graffiti grabado en inglés y demás. Me acuerdo que hicimos un montón de demos en inglés específicamente, porque yo me iba y yo ya sabía que tenía eso en la cabeza. Y así empecé a hacer colaboraciones y a tocar con gente. Toqué con Moses, con Howard Donald, uno de los Take That. Después con una banda llamada The Child. Lo que pasa es que a mí, y esta pregunta me la hicieron, es ¿por qué no hiciste o trataste de hacer graffiti o lo que hacías con graffiti en Londres? Hubiese sido lo ideal.
Pero yo estaba acá solo, es decir, el resto de la banda, bueno, Ariel ya te conté, en Buenos Aires, empezando esa carrera con Miguel Mateos y el resto de los chicos en Rosario. Yo no podía agarrar y traerme a toda la banda a Londres y que se vinieran cada uno de ellos casados, con hijos o esto. Era todo un quilombo. Entonces, a mí nunca me nació hacer graffiti sin, por lo menos, uno o dos de los integrantes, y sobre todo, por ejemplo, en el caso de Ariel, que es con quien componemos todos los temas. Entonces, era todo medio raro. Yo, en ese sentido, preferí hacer colaboraciones de otro tipo o hacer cosas personales que tener que reflotar algo sin la gente con la que yo había empezado ese proyecto de vida. Y en todo el tiempo que estuviste en Londres, ¿nunca te dieron ganas de volver a instalarte acá? Yo te lo pregunto por esto. Recuerdo que en una de las tantas juntadas, me parece que fue en Radio Nacional, que te entrevisté, y me habías dicho que tenías la fantasía de trasladar el estudio que tenías allá acá. Y lo hice. Ah, ¿lo hiciste al final? Y lo hice. En el año 99, 98, 99, por ahí decido volverme. Dije, ya está. Yo ya hacía un pedazo que había estado acá, ya habían pasado 8 o 9 años, dije, ya está, me vuelvo. La situación en la Argentina estaba un poco mejor. Viste que Argentina es completamente cíclico. Es increíble. Entonces estaba mejor. Dije, bueno, vuelvo. Y yo me vuelvo con mi estudio de grabación. Yo tenía un estudio de grabación muy grosso, muy copado, última tecnología, que lo había comprado acá, antes de irme. Llego a Argentina, me instalo en Buenos Aires y me asocio con Alejandro Lerner. Y pongo el estudio de grabación dentro de su estudio de grabación, El Pie, en Villa del Parque, y empezamos a trabajar con él, haciendo postproducción de audio para cine, para televisión. Él graba su disco, Si querés saber quién soy, con mi estudio, dentro de su estudio, y todo estaba maravilloso. ¿Y qué pasa? Al año y medio de estar con todo esto, después de haber hecho toda la movida, de haber invertido, imagínate, te estoy hablando muy resumidamente, estamos hablando de viajes internacionales con contenedores. ¿Qué pasa? Y se viene la debacle del 2000. El corralito, bueno, ya sabes, el delirio total. Y ahí me vuelvo a ir, o sea, de nuevo, otra vez mudanza internacional y con todos los bártulos de vuelta a Londres. Qué bárbaro. Escúchame, bueno, pasó un montón de tiempo y vuelven a hacer un disco con graffiti. Dos preguntas en una. ¿Cómo es hacer un disco para graffiti viviendo en Rosario? ¿Y cómo es hacer un disco para graffiti viviendo en Londres y encima 30 años después? En Rosario uno trabajaba siempre de la manera tradicional. Y la manera tradicional es, vos componés los temas primero. Y después vas a un estudio con los temas ya compuestos y arreglados y demás, y lo grabás. No vas al estudio a ensayar o a probar cosas o a experimentar. Vas al estudio a grabar lo que ya tenés armado. Nosotros hacíamos, como bien dijiste, muchos años que no hacíamos eso, por la distancia, por los desencuentros, por la responsabilidad de cada uno. Cuando yo estaba al pedo, Ariel estaba de gira con Mateo por Latinoamérica. Bueno, entonces, claro, se hizo ese lapso de tiempo. El tiempo pasa mucho más rápido de lo que uno cree. Grabar a la distancia tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja es que no tenés el contacto cara a cara, no tenés el ida y vuelta en el acto porque no tenés la otra persona enfrente tuyo y hay diferencias horarias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso despersonaliza un poco la cuestión, porque te tenés que manejar como estamos manejándonos en este momento, por una videollamada, por un WhatsApp, por esto, por lo otro. Pero lo que tiene de positivo es que, como estás solo, haciendo lo que tenés que hacer, no tenés ninguna distracción. Y todo esto surge como consecuencia de la pandemia. Es decir, como consecuencia de la pandemia nos encontramos yo en Londres, Ariel en Buenos Aires, con 5 meses por delante de nada. Y entonces dijimos, che, las giras se suspendieron, se suspendió todo. ¿Qué haces 5 meses? Bueno, gracias a Dios, Ariel tiene su estudio en Buenos Aires, en su casa, y yo tengo el mío en mi casa. Entonces así empieza la cuestión. En realidad no con la intención de armar un álbum, ni mucho menos, porque no es que un día decís, che, tengo tiempo al pedo, vamos a grabar 13 temas. No. Empezó con una propuesta del lado de Ariel, inclusive diciendo, ¿por qué no grabamos unos temitas, por lo menos para tener 2 o 3 temas nuevos? Aprovechemos el tiempo, cuando nos volvemos a juntar para tocar, tenemos 2 o 3 temas nuevos para presentar. Y digo, está bárbaro. Sin saber tampoco qué podía pasar, porque será la misma química que hace 30, 20 años atrás.
¿Nos resultará tan fácil volver a componer en estas condiciones, mandándonos archivos digitales para adelante, para atrás? ¿Cómo sonará? Etcétera, etcétera, etcétera. Así que dijimos, bueno, vamos a hacer un tema, a ver qué onda. Y que salga lo que salga, no hagamos un disco, o no nos propongamos hacer un disco rockero, o un disco de esto, lo que salga. Pasó un montón de tiempo, no somos los mismos. Tratemos de ver qué es lo que refleja si nos ponemos a componer hoy, 25 años después de la última vez que compusimos un tema. Y así fue, empezamos con un tema, che, mirá qué bueno, que esto, que lo otro, empezamos con otro tema, terminamos con ese, ¿sabes qué? Tengo una idea para otro tema. Ahí es donde ya vimos que la cosa empezaba a tomar cierta forma, y lo que era 1 o 2 temas ya se estaba convirtiendo, cuando teníamos 6 o 7, dijimos, che, pará, podemos hacer un álbum. Y entonces ahí la cosa ya empezó a tomar otra dimensión. Ahí empezamos a trabajar con el Gus Sacchetti, con Gustavo Sacchetti, que está en México, en Cancún. Entonces él empezó a aportar algunos teclados y cada vez que teníamos los temas terminados se lo mandábamos a él para que hiciera la mezcla y la masterización. Bueno, Ariel grabó todos los bajos, grabó todas las guitarras, grabó algunos teclados, yo grabé las voces, y así fuimos armando el material como si pusieras pequeñas piezas de un rompecabezas. Claro, claro. Me llama la atención esto, una persona en Buenos Aires, otra en Londres y otra en México, haciendo un disco de una banda rosarina. Y es lo que hay. ¿Sigue siendo una banda rosarina o es una banda...? No, sigue siendo una banda rosarina, pero muy internacional. Pero es rosarina, o sea, vos sos rosarino, nacés rosarino o rosarino morís, no importa dónde estés. La esencia no se pierde, por más años que pases afuera, la esencia no se pierde. Claro. No, sigue siendo un trabajo de rosarinos, pero claro, a la distancia. Algo que te soy honesto, 5 años atrás esto no se hubiera podido hacer nunca. Claro. Nunca. Pero tecnológicamente hoy lo podés hacer, y lo podés hacer con el mismo estándar de si estuviese en un estudio. En cierta manera hasta te diría mejor, porque no tenés la presión de que estás adentro de un estudio y que la hora de grabación cuesta una fortuna y te tenés que apurar para hacerlo. Acá teníamos todo el tiempo del mundo, así que ¿será que supuestamente por eso, porque estábamos tan relajados trabajando y tan concentrados sin ninguna distracción, que lo armamos en 2 meses y medio? Claro. ¿Y qué clima social hay en Londres hoy? Yo no sé si vos estás enterado, en Rosario hay cada vez más infectados por el COVID, la quema de los humedales, bueno, hay asesinatos todos los días y un montón. O sea, hay un clima social, me hace acordar a la película, no sé si viste la película de Spike Lee, Haz lo correcto, donde parece que en algún momento una chispa prende fuego y explota todo. Bueno, esa sensación es la que se vive hoy, sin ánimos de querer dramatizar todo magníficamente, pero es lo que estamos sintiendo. En Londres hoy, ¿cómo es el clima social? Porque te pregunto esto porque no es lo mismo componer estando en un lugar que estando en otro, porque contás otras cosas, porque sentís otras cosas. Mirá, yo hace 30 años compuse una canción junto con Ariel que se llamaba Cansados de retroceder. Si escuchás la letra hoy, te vas a dar cuenta que no pasó el tiempo, o sea, todo sigue siendo exactamente lo mismo. La letra se aplica perfectamente a la realidad de hoy, lamentablemente, ¿no? Y si bien uno está lejos, yo escribo desde lo que veo. Cuando escribo letras, cuando escribo una melodía y canto arriba, yo escribo desde lo que veo, y yo veo lo que pasa en Argentina. Mis padres están en Argentina, mis hermanos están en Argentina, la mayoría de mis amigos están en Argentina, la banda está ahí. Entonces, uno no es ajeno de lo que está pasando aunque estés lejos. Por supuesto, estamos hablando de 2 realidades polarmente opuestas, ¿no? En Londres la situación social es mucho más distendida, porque los problemas de ellos son muy distintos a los nuestros y no tienen los problemas de raíces que tenemos nosotros. En Londres no hay inseguridad, vos podés ir por la calle revoleando un iPad o tu teléfono y nadie va a venir y te va a clavar una virome para robártelo. O sea, hay otras cuestiones. La gente acá por ahí habla, si hay un tema de conversación, tiene que ver con el Brexit, o tiene que ver con esto, tiene que ver con lo otro, pero sus problemáticas son infinitamente distintas a las nuestras. Por supuesto, todo el mundo está preocupado por el tema del coronavirus y la pandemia y cuándo se va a terminar y del impacto que esto genera en la gente, en los trabajos, en los empleos, etcétera, etcétera. Eso es mundial. Acá también hay rebrotes, en España hay rebrotes, en
en Francia hay rebrotes, entonces cerraron toda esa cuestión. Nosotros estamos saliendo del verano, metiéndonos en el otoño, así como ustedes están entrando ya en primavera. La situación en Argentina es completamente distinta, porque la marginalidad en Argentina se ve en la calle. Yo en uno de los temas, precisamente en el tema que canto con Miguel Mateo, que se llama Para mí, hay una parte del tema que digo, y ahora ven cómo aparece el miedo cuando se apaga la luz. Y estoy haciendo una referencia a lo que yo veo por televisión. Cada vez que pongo un canal de Argentina acá, que los veo a todos en vivo, mataron a alguien, corrieron y le robaron a alguien, le pegaron un garrotazo a un viejito para robarle un encendedor, mataron a uno por una bicicleta, todos los días. Entonces, esto no pasaba cuando en mi adolescencia, en mi infancia y mi adolescencia en Rosario. Yo soy del centro de la ciudad, nací en el centro de la ciudad, yo me crié andando en bicicleta en la Plaza Pringles. Hoy sería impensado un nene en bicicleta dando vueltas en una plaza, impensado. Entonces, lo de Argentina es otra cuestión, es un problema mucho más de raíz, que se ve hoy, pero que empezó hace muchos años y que no supieron arreglar, ni supieron combatir, ni supieron cuidar. Y eso lleva ahora a una situación social que se suma con la situación económica producto de la pandemia, que no es culpa de nadie, pero es culpa de todos. Entonces eso es lo que pasa. Lo que pasa es que es mucha cosa toda junta. Si vos tenés una cuestión económica, pero lo social está bien, y bueno, si vos tenés un quilombo social, pero económicamente estás bien, y bueno, pero cuando vos tenés un quilombo social y encima tenés un quilombo económico y estamos hablando de algo que no sabemos dónde va a terminar, porque el impacto de lo que vaya a pasar después que termine todo esto, solo Dios sabe hasta dónde llega, socialmente a nivel laburo. Entonces imagínate que, no sé. Pero pensás que el disco que grabaron ahora, que si lo escucho dentro de 15 años, ¿voy a entender que se grabó ahora? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque si vos escuchás, yo no sé si tuviste la oportunidad de escucharlo al Sí, lo disco. escuché. Sí, por eso te Bueno, si pregunto. vos escuchás de qué habla claro, cada letra tiene un porqué y que está relacionado con la realidad de hoy. Vuelven. Mirá, los temas que son bien rockeros, por ejemplo. Mirá, vuelven, nada. Si escuchás, si sabés leer entre líneas, cuando yo escribo, no escribo de una manera bruta, porque entiendo que metafóricamente se puede decir lo mismo, queda más elegante, pero a alguien que lo escucha verdaderamente va a entender de qué estoy hablando. El tema sombras en la oscuridad. ¿Entendés? O sea, bueno, el tema con Mateos, para mí, todo tiene que ver con eso. Si me parece que si algo logramos en el álbum sin querer, es que hay un hilo conductor. Vos podés pasar de una canción Che, ¿no te dan ganas de tocarlo? un poco más del tipo de Para mí o Siempre, y de ahí podés pasar a una balada como Tuyo y Mío o Corazón Mendigo. El hilo conductor en la letra siempre está. Me parece que hay como un común denominador que siempre está, que habla de algo retrospectivo, que habla de lo que pasó, de lo que viene, de lo que se ve, de lo que está pasando en el mundo, de la locura, de la gente, de cómo este tipo de cosas sacan lo peor de la gente y lo mejor también, de lo difícil que es ahora hacer cosas que hace 7 meses atrás dábamos por sentado, como reunirse 5 tipos y tomar un café, o agarrarte del caño del colectivo sin pensar que te podías morir una semana después porque lo tocó alguien antes que estaba infectado. Yo creo que respondiendo a tu pregunta, y perdóname que hable No, tanto, no, está bárbaro. dentro de 15 años, cuando lo escuches, es como lo que te va a pasar cuando escuches hoy, Cansado de Retroceder, que lo compuse en el 87. Y vos decís, este tipo, ¿cómo sabía que 30 años después? No, no lo sabía. Pero en ese momento estaba todo mal. Yo escribí Cansado o No me importa o Algo hay que mover. Y vos lo escuchás 30 años después y vos decís, pero ¿cómo? Este tipo, ¿me entendés? Estamos hablando de lo mismo, pero no es que hablamos de lo mismo porque yo soy un gurú. Hablamos de lo mismo porque nada cambió. Pasaron 30 años y en realidad lo único que cambió fue el tiempo y todos que estamos un poquito más viejos, yo mucho más canoso, pero nada más. Te saco un poco de la actualidad, te hago la última pregunta. ¿Es cierto que el concepto de artístico de radiofónica lo hiciste vos? Sí. ¿Y vos cómo sabes eso? No sé, me acordé ahora, pues ni lo tenía preparado.
Yo hice, cuando apenas empieza Radiofónica, a mí me contratan para hacer uno de los dueños de Radiofónica, me contrata para hacer un programa porque quería que hiciera algo por mi estilo, ponele. Y yo, como no me importa nada, dije, sí, sí, cómo no. Y hice un programa durante 3 años, que fueron 3 años que casualmente estuve en Argentina, que se llamaba Oíd Mortales. Y dentro de esa línea del programa, yo armé esa línea de la que vos me estás hablando en las publicidades y un poco en el formato que tenía, porque era una radio que empezaba. Claro. Entonces, la radio no tenía ningún referente, porque no había un antes y un después, era una hora y nada más. Entonces, sí, artísticamente, la gran mayoría de las cosas que en ese momento pusieron y armaron la radio en ese contexto y en esa franja, tenían que ver con ese laburo que se hizo de artístico, ¿no? Bueno, muchas gracias, Eduardo. Gracias a vos, papi, como siempre, por el tiempo y por el cariño de todos estos años. Adiós.